Acompáñenme a orar para dar inicio a la predicación del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, primeramente por todas las cosas, Señor. Dándote gracias por tu amor, dándote gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo la palabra del día de hoy, Señor, que seas tú ministrando, Señor, en cada hogar, en cada corazón, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado, papá. Pongas las palabras correctas en mi boca, Señor, las palabras adecuadas para cada corazón, que podamos seguir creciendo en ti, mi Dios. Gracias por fortalecernos, gracias por ayudarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amados, el día de hoy quiero comenzar una serie que he titulado Creciendo en el conocimiento de Dios. Así que esta es una serie donde me va a estar acompañando mi hermano Héctor Corro y vamos a estar indagando un poco en las cualidades o atributos de Dios. Así que cada semana vamos a estar conociendo, vamos a estar profundizando un poco de lo que son estos atributos y estas cualidades de nuestro Señor. La verdad, amados, es que, si les soy sincero, esto es un reto para mí, pero sé que va a ser de bendición, va a ser de crecimiento, no solo para mí, sino también para ustedes, porque el fin de esto es que podamos cada día poder conocer un poco más el corazón de Dios, que cada día podamos acercarnos aún más a su presencia, no solo en medio de la oración, no solo por su palabra, sino también adquiriendo, alimentándonos de su persona, ¿sí? Así que es claro saber que comprender a Dios en su totalidad, amados, creo que eso jamás va a suceder mientras estemos en este cuerpo. Quizás ya cuando estemos en la eternidad, de seguro vamos a conocer, no sé si a totalidad, porque el Señor es infinito y cada día está revelando, está haciendo, está creando. Por eso los 4 seres vivientes están allí observándolos con cientos de ojos y están glorificando su nombre y declarando: santo, santo, santo eres tú, Señor, porque su gloria, su majestad es impresionante. Ahora, cuando hablamos de estas cualidades o de estos atributos, como usted lo quiera llamar, esto se va a reflejar no solo, casi siempre pensamos obviamente en Dios Padre como sus cualidades, pero no solo va a ser referencia a Él, sino que también estas cualidades van a ser referencias al Hijo y también van a ser referencias al Espíritu Santo. Quizás en algún otro vamos a ver que es mucho más visible ese atributo, esa cualidad, pero en definitiva esta Trinidad trabaja unida, una unidad perfecta. Así que cuando hablamos de esta cualidad, usted tiene que pensar en el Espíritu de Dios, pero a la vez también tiene que pensar en el Hijo y asimismo en el Padre. Hablando de este conocimiento e indagando un poco de cómo crecer en el conocimiento de Dios, siempre me acuerdo de una anécdota de un predicador joven que admiro mucho, y él contaba una vez que tuvo un sueño, y en ese sueño el Señor le mostraba, lo llevaba a una playa, y esa playa obviamente era inmensa. Le dice: ¿ves toda esa arena que está allí en la playa? Y él le dice: sí, estoy viendo toda esa arena. Toda esa arena es mi conocimiento, es mi sabiduría que hay. Y obviamente la inmensidad, si usted se para en una playa, usted puede ver la inmensidad, la cantidad de arena que puede haber, no solo en una playa, sino en el mundo entero. Pero luego él le dice: mira la palma de tu mano, y resulta que allí estaba un grano de arena, y él le dice: esa es la porción y la sabiduría que tú tienes de mí. Entonces, amados, no solo es quedarnos en esto, no es solo en ver estas pequeñas o en este poco tiempo de lo que nosotros podamos hablar,
sino seguir profundizando a medida que pasan los meses, los años en nuestra vida en el Señor. El salmista lo describe así en el Salmo 139, versículos 17 y 18, no va a salir ahí en la lámina. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué increíble. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Nosotros podamos declarar lo mismo que está declarando el salmista, experimentar y decir: oh Señor, cuán preciosos son tus pensamientos, cuán precioso es tu carácter, cuán preciosos son tus atributos para con nosotros. Así que, pensando en qué atributo podíamos empezar a hablar el día de hoy, el Señor colocaba en mi corazón hablarles de su misericordia. Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando estaba leyendo este salmo, estos 26 versículos, a lo largo de estos 26 versículos, solo coloqué uno porque, bueno, la mayoría dice lo mismo, pero repiten esta frase, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y me acordaba de los ancianos de esta iglesia, porque cuando usted tiene la oportunidad, o usted ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, hablando de el pastor Ignacio, el pastor Luis, el pastor Fadi, pastor Marlon, ellos siempre tienen un coro o un himno que sacar de un salmo, y más si es este salmo. De seguro ahorita deben estar pensando en alguna canción o algún corito donde diga: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que bueno, es genial poder recordar esto. Creo que nosotros hemos podido evidenciar su misericordia a lo largo de esta pandemia. Creo que muchos tendríamos que contar de las bondades que hemos recibido de parte de Dios. Una de las cosas que pensaba es que si usted está vivo hoy, si usted no está en un hospital con oxígenos o con alguna patología, usted está viendo la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no solo se enfoca en el hecho de que tú tengas una circunstancia adversa, que puedas ver quizás su mano allí abriendo puertas, quizás sanando. Yo creo que eso es parte de su misericordia, eso es parte de su bondad también. Pero también el conocer la misericordia de Dios, lo que ha hecho con nosotros, y cómo experimentar, cómo evidenciar también este atributo de Dios como parte de su belleza. Al Señor le encanta dar misericordia, al Señor le encanta ofrecer misericordia. Una cosa es hablar obviamente de su misericordia, porque algunos no conociendo bien este atributo quizás tienden a ser exagerados al decir que Dios siempre tiene que ser misericordioso, y que de alguna forma te coloca en una posición donde tienes misericordia en muchos sentidos para con los demás, y debes tenerlo. Pero cuando vemos este atributo en el Señor, la misericordia es potestad del que la da, ¿sí? No es algo automático. Cuando nos acercamos al trono de Dios, obviamente hallamos misericordia como hijos de Dios, pero no es porque nosotros simplemente nos acerquemos, sino porque es potestad del que la da. Así que, para definir un poco misericordia, vamos a entender bien qué quiere decir esta palabra. Es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Su etimología del latín misere, que significa miseria o necesidad, cor o cordis, que significa corazón, y ia, que significa hacia los demás, misericordia. Así que
cuando nos acercamos al Señor o cuando hemos evidenciado la misericordia de Dios, Él se está compadeciendo de nosotros, está compadeciendo de nuestra miseria, en este caso obviamente por la condición en que nosotros estamos. ¿Cuál es nuestra condición? Obviamente nuestra condición de pecadores antes de llegar al Señor. Aún tenemos en esta carne esta condición que nos hace pecar, nos hace fallar, pero su misericordia está allí, es otorgada hacia nosotros por medio de Jesucristo para seguir adelante. Cuando vemos la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos grandes hombres de Dios que evidenciaron, que hablaron, que dejaron plasmado esta misericordia de Dios. Cuando hablamos de un Jacob, cuando hablamos de un José, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de David, los salmos están repletos, nos dejan evidencia de cómo estos hombres pudieron experimentar la misericordia de Dios. Me acuerdo la historia de José, cuando José estaba en la cárcel. Estaba compartiendo con mi hijo una noche, le estaba leyendo la historia de José, y una de las cosas que dice José allí, que me llama la atención, que cuando entra a la cárcel y luego el Señor lo restituye y lo coloca en una posición como segundo al mando de Egipto, él lo único que hace, aparte de las otras situaciones que acontecieron con sus hermanos, él lo que dice es que Dios ha tenido misericordia de mí. Porque la circunstancia que estaba pasando, Él la transformó, no solo para hacer diversas cosas en los diferentes personajes que estaban allí, su familia, el faraón y el corazón de José, sino con un propósito también mayor. Como les dije anteriormente, entonces la misericordia de Dios nos va a mostrar su belleza y su gloria. En palabras del profeta Jeremías lo dice así, lo describe en estas palabras. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Déjenme repetirlo nuevamente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Jeremías comprobó, otro hombre de Dios comprobó la fidelidad, comprobó la misericordia de Dios en su vida y lo describe en esta línea. No hemos sido consumidos. Cada mañana se renueva esta misericordia también para nosotros. Ahora, al tratar de entender este atributo, debemos hacer una distinción de lo que es esta misericordia, porque creo que tiene diferentes enfoques. Así que quiero desarrollar un poco este primer punto, estos enfoques de la misericordia de Dios, o hablarte un poco de esto. Y primeramente vamos a evidenciar la misericordia de Dios, o mejor dicho, hay una misericordia general en su creación. El Salmos 145, versículo 9 nos dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Aquí podemos evidenciar que no solo el Señor tiene misericordia, o no solo se evidencia la misericordia en los hombres, sino a lo largo, al ancho de toda su creación. Él es el que sustenta, el que alimenta a los animales. En eso también evidenciamos su misericordia. Él es el que controla toda la naturaleza. Ahí también evidenciamos su misericordia. Hechos capítulo 17, versículo 25 nos dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y alimentos de todas las cosas.
Amado, todo es sustentado en esa hermosa misericordia de Dios. Pero no solo queda allí. También entonces vemos, digamos, un segundo enfoque de esta misericordia en nuestra salvación. Efesios capítulo 2 nos dice, capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que si nos fijamos un poco en las diferencias de estos dos enfoques, vemos una primera misericordia. Esta primera misericordia que es hacia su creación, es una misericordia que es temporal. En un momento todo esto va a acabar cuando el Señor venga, va a traer cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a poder, y hasta allí, hasta ese momento, vamos a poder ver ese tipo de misericordia hacia su creación. Hablando de lo que hablamos de la tierra y de todo lo que Él ha hecho. Ahora, su gracia soberana es la que determina su misericordia divina. En Romanos capítulo 9, no va a salir allí, en el 9 versículo 15, es donde Él dice que Él nos concede esta misericordia. Como lo leí en Efesios capítulo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que el Señor ve nuestra miseria, ve nuestra condición y extiende, porque como dice en Romanos 9:15, dice que Él da misericordia a quien quiere tener. Como les decía anteriormente, es Dios el que extiende su misericordia. No es algo que merecemos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. No merecemos nada. Pero así a Dios le ha placido para que podamos caminar con Él, para que podamos tener el beneficio de esta salvación, de la vida eterna, y podamos continuar creciendo en Él. Amén. Ahora, ya habiendo hablado un poco de lo que es esa misericordia de Dios en estos dos enfoques, quiero entonces llevarlo un poco a esa misericordia en nuestra vida. ¿Qué significa esa misericordia? ¿Cómo nosotros podemos tomar eso? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Romanos capítulo 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en el capítulo 12 de Romanos, Pablo ya empieza con como deberes prácticos del cristiano. Ya desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él viene dando una cátedra de doctrina y explicando todo lo que es el plan de salvación y todo el trabajo, o toda esa voluntad, todo ese propósito que Dios, la Trinidad, se ha dado para salvar a la humanidad. Así que cuando llega a este punto, Él les está rogando de todo eso que les ha dicho atrás. Le dice: ahora que ustedes, en pocas palabras, han evidenciado estas misericordias de Dios, en que ha tomado a su pueblo, en que aunque lo rechazaron, aunque no merecíamos muerte, que también nos ha dado su espíritu,
Y esa cátedra que le está dando Pablo lo está describiendo como las misericordias de Dios. Para entonces luego decirnos a nosotros: edifica tu vida en la misericordia de Dios. Luego de que recibiste todos estos beneficios, luego que recibiste este beneplácito de parte de Dios, te corresponde a ti aprovechar, digámoslo así, la oportunidad que Dios te está dando para vivir en su misericordia y vivir acorde a su voluntad. Para entonces poder comprobar en este siglo, en este tiempo, para no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Perdón, ese no era este. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que ahora toda nuestra vida se le ha dado una oportunidad, ya no para vivir en la miseria, sino, digámoslo así, para vivir en la gloria y para la gloria de Dios. No sé cómo estás caminando hoy, amados, pero Dios te ha dado una oportunidad para poder servirle, para poder profundizar en su corazón, para poder anclarte a su palabra y poder transformar tu mente día a día y poder crecer en su carácter. Amén. Ahora, lo segundo que también va a ser esta misericordia de Dios, y lo puse allí como título, es: bienaventurados los misericordiosos. Ya en Romanos 12 Pablo nos habló de que aprovechemos estas misericordias de Dios para poder ir más allá en el Señor. Pero también cuando vamos al Nuevo Testamento y queremos poder evidenciar donde nos habla de esa misericordia, como les decía al principio, no solo se le atribuye al Padre esta misericordia, sino también a Jesucristo y al Espíritu Santo. Cuando leemos Mateo capítulo 5, vamos a ver que este es el sermón del monte, y el Señor le da una serie de instrucciones a sus discípulos, y no solo a ellos, a toda la multitud que está allí. También estaban los fariseos, y de alguna forma él, con lo que estaba diciendo, estaba elevando la barra, pero también confrontando el fariseísmo de estos hombres. Así que en ese capítulo él va a decir esto en cuanto a la misericordia. Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 10. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Así que esta cualidad de Dios no solo se le atribuye propiamente a Dios, sino que el Señor Jesús nos enseña por medio del Sermón del Monte que nosotros tenemos que tener o imitar esta cualidad de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, al final de este discurso, en ese mismo capítulo, el versículo 18 les dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que lo que está buscando el Señor de alguna forma es, por medio de cada una de estas enseñanzas, y en este caso lo que nos atañe la misericordia de Dios, es que podamos llegar a tener un carácter perfecto, agradable a Dios. Eso es lo que el Señor está buscando aquí. Ahora, le dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también van a recibir misericordia. Y pensando un poco esto, creo que tiene que ver mucho con lo que vivimos el día a día, ¿no? Porque el ser misericordiosos implica humillarte, el ser misericordiosos implica ser humilde para pasar por alto la ofensa. Y eso también implica que tú perdones esa ofensa. Y creo que para muchos, o para algunos, no lo sé bien, en algún momento hemos pasado por esa situación, y para muchos no se les hace tan fácil perdonar. No se les hace tan fácil poder dar ese paso del perdón,
Pero aquí el Señor nos está diciendo, bienaventurados los que tienen misericordia, porque creo que eso es una forma de mostrar misericordia, dar ese paso a perdonar, para que puedan también recibir misericordia. ¿Sí? La palabra también nos habla, el Señor Jesús, estando con sus discípulos, dice, perdonen a sus ofensores, para que también vuestro Padre que está en el cielo perdone sus pecados. Así que no solo el tema de la misericordia queda en un atributo que el Señor nos concede, sino que también nos está demandando a nosotros que podamos crecer en un carácter como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, un carácter de misericordia. Y aquí algo que hablaba al principio era sobre el hecho de que muchos exageran este tema de la misericordia, pero hay un punto, como la misericordia la da el que la está dando, en este caso Dios, hay un punto donde también interviene su justicia. Y hasta ese punto es donde llega la misericordia de Dios. Cuando leemos las cartas de Pedro, Pedro dice que algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa espera no es una espera simplemente porque Él quiere esperar, no. Él dice que con esta espera, con esta demora, Él está mostrando también su misericordia para los que no creen. Para los que no creen. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú seas en medio de nosotros, Señor. Pido que nos ayudes, Señor. Sea tu palabra, mi Dios, hablando, que seas tú fluyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Sed pues, voy a pedir a los músicos que vayan pasando, y quiero reafirmar esto. Quiero reafirmar los 3 puntos que vine hablando. No solo la misericordia de Dios entonces la vemos reflejado en su creación, sino también la vamos a ver reflejado para con nosotros, para salvación. Pero a la vez también el Señor nos está diciendo, ustedes van a ser bienaventurados si entonces enfocan su mente, enfocan sus fuerzas en ser misericordiosos. Así que el Señor nos está dando una invitación a buscar esa perfección en el carácter. Amén. Permítame orar entonces para finalizar la enseñanza de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, te doy gracias, Señor. También te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, mi Dios, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haga en conformidad a lo que tú has dispuesto, Señor. Sea poco, sea mucho, mi Dios. Te pido, mi Dios, que penetre en los corazones, porque tu palabra, Señor, tiene poder para hacerlo. Gracias, Señor, simplemente te doy, mi Dios, por esta pequeña porción, mi Dios. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pido que simplemente tu nombre sea glorificado, Dios. Que tu nombre, Señor, sea presentado, tus cualidades, tus atributos, para conocerte más, Señor, para ir más profundo. Bendito es su nombre, Señor. El Padre extiende su misericordia sobre
nuevamente les pido perdón por lo corto de esta enseñanza, por lo temprano que terminamos. Así que nos vemos la semana que viene. Los dejo con una alabanza en el nombre de Jesús.